Bienvenida a este programa de educación patrimonial en el barrio fundacional de Viña del Mar. El día de hoy vamos a hacer el recorrido de las plazas centrales y esto es gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, al BID Mejorando Vidas y a la Municipalidad de Viña del Mar. Yo voy a hacer la guía del día de hoy, que soy Javiera Espinosa Jara. Y bueno, soy habitante acá de esta costa de Viña del Mar y amante de la naturaleza y la cultura que tenemos acá. Y bueno, para dar comienzo nos vamos a dirigir al, si bien Marianela tengo entendido que ya hemos recorrido varios, yo creo que este es el último, ¿no? Sí, sí, El, llevo varios súper. recorrido el patrimonio de Viña Marina. Buenísima. Y este recorrido, bueno, se llama Plazas Centrales porque nos vamos a dirigir exactamente a esas plazas que se encuentran en el centro de Viña, que normalmente es conocida como la Plaza de Viña del Mar, pero resulta que tiene otro nombre. Entonces vamos a ir a conocer esas placitas que hay ahí, que a veces no las reconocíamos, y conocer un poquito también la historia acá de el personaje que vamos a traer el día de hoy es José Francisco Vergara. Entonces ahí le pido el pase al Benja, que no está. Eso, gracias. Y ahí estamos. Creo que se ve o no, ahí sí. Sí, se ve. Y bueno, nos vamos a dirigir al centro de Viña, ahí cerquita del estero Marga Marga, entre Arlegui, Avenida Valparaíso y Viana, y nuestros recorridos van a ser 8 plazas. Vamos a partir por la Plaza La Torre, luego por la Plaza Vergara, luego vamos a visitar por fuera el Teatro Municipal, la Plaza Sucre, el Club de Viña, la Estación de Ferrocarriles, la Parroquia de Viña del Mar, y la Plaza Eduardo Grov y la Plaza del Doctor Luis Sigal. Esos van a ser nuestro recorrido del día de hoy. Pero antes que quería como dar como una introducción de estas plazas, de por qué se generó esto, mientras observamos lo que es la Plaza La Torre. Y bueno, hay que entender que Viña se planificó como una ciudad moderna, ya entendiendo que hay otras ciudades como Santiago u otras que tienen un estilo mucho más colonialista. Viña se planificó a fines de 1800 o a mediados más que de 1800, entonces ya tenían otras formas o otros imaginarios para construir esta ciudad. Y esta zona era de la familia de Francisco Álvarez y Dolores Pérez, que eran dueños de estas haciendas, que era la hacienda Viña del Mar, que constituía más o menos donde está la desembocadura del río Concagua hasta el estero Marga Marga, y la hacienda Siete Hermanas, que estaba desde El Salto hasta más o menos lo que es el Cerro Barón. Esa era, comprendía más o menos la hacienda Siete Hermanas. Y bueno, en 1840 Dolores Pérez con Francisco Álvarez compran estas haciendas y en 1844 fallece Francisco Álvarez y bueno, un tiempo más adelante Dolores Pérez junto a su hijo también fallecen. Y ahí heredan otra parte de la familia, estas haciendas, que la hereda Mercedes Álvarez junto a José Francisco Vergara, que las heredaron alrededor de 1873. Pero un poco antes, el gobierno de Chile decidió generar una línea férrea que conectara Valparaíso con Viña del Mar, y eso fue en 1855. Si bien había una conectividad entre Santiago y Valparaíso, no había una conexión de Valparaíso a Viña. Entonces, en 1855 se construye esta línea del tren para que llegara el tren, y justamente la estación del tren de Viña del Mar se encontraba a la entrada de lo que es la hacienda y la casona que tenía, bueno, que después tuvo Mercedes Álvarez con José Francisco Vergara, que es la estación central de Viña que conocemos el día de hoy, que es como da la entrada a 2 cuadras a lo que es la Quinta Vergara. Y bueno, cuando heredan esta hacienda, ¿cómo se llama? Mercedes Álvarez, José Francisco Vergara, José Francisco Vergara quiso de alguna forma transformar esta hacienda en una ciudad. Él quería generar acá un poblado, una ciudad, y para eso diseñó un plan que fue aceptado por el gobierno de ese entonces, que era generar espacios públicos, que hubiesen calles, ciertos servicios más adelante, y donde se pudiesen vender algunos terrenos y generar un hotel también, para que también las personas que llegasen a vivir acá tuviesen
alguna segunda residencia, principalmente segunda residencia, ¿ya? Pero como que construyeran sus casas acá, y la gracia de lo que tenía Viña del Mar es que tiene mucha planicie, entonces eso permitía que pudiesen construir grandes palacios con grandes jardines o parques, ¿ya? A diferencia de lo que sucedía en Valparaíso, que estaban la mayoría de las casas, que como al ser cerro no podían construir tener grandes parques. ¿Ya? Entonces, eso permitía que acá quienes construyeran sus palacios tuviesen como espacio para las canchas de golf, las canchas de tenis y hacer hípica. Y bueno, en ese entonces, a fines del siglo XIX, Vicuña Maquena hablaba que esto era como el Versalles chileno cuando vio la planificación que había hecho José Francisco Vergara. Y en esa época eran como los veranos idílicos para la sociedad, que en el fondo era como que había una élite que alucinaba con las playas de Viña, era como una de las playas más conocidas a nivel nacional, en donde solían como ir en las mañanas, en la tarde, o sea, hasta la hora del almuerzo más o menos, a las playas, y luego en las tardes se iba como a estos salones con vals y música, como polcas, que era como parte de lo que ocurría en esa época. Y también habían como lugares más populares donde se jugaba billar, habían ramadas y locales como para comer e ir a bailar, que era lo que ocurría más o menos en ese entonces. Y desde ahí se le empezó a llamar esto la ciudad jardín, que en el fondo también se contemplaban que hubiesen áreas verdes dentro de la planificación que hizo José Francisco Vergara, y con algunas plazas y parques, y que si bien la idea era que los parques fueran más privados para estas grandes mansiones que tenían sus jardines, las plazas tenían esta orientación para que sean un lugar de habitar del público. Y en este lugar donde estamos visitando ahora es más o menos donde se trazaron los ejes urbanos para partir esta gran ciudad y teniendo como punto de referencia lo que conocemos como la Plaza de Viña, pero que es la Plaza José Francisco Vergara. Y desde ahí se empezaron como a establecer las futuras calles, que la idea era que unieran desde acá, lo primero era unir hacia lo que es la entrada de la Quinta Vergara. Y bueno, para comenzar quería mostrar, Marinela, lo que es la Plaza La Torre, que curiosamente hemos pasado por acá frente del Hotel O'Higgins y quizás no nos habíamos dado cuenta que es una plaza, está acá, con estas tres palmeras que vemos ahí sus troncos, y que su nombre es debido a un héroe de la Guerra del Pacífico que es Juan José La Torre. Y bueno, la idea de construir esta semiplaza que vemos acá era de alguna forma como ordenar el cauce del que tiene el estero Marga Marga, porque si viajamos como a esa época, el río es súper dinámico, entonces no habían estos muros que conocemos actualmente, por lo tanto al ser dinámico las aguas se esparcían por acá, entonces de alguna forma se generó un muro de contención, y con esta plaza también una cierta contención cuando José Francisco Vergara quiso vender estos terrenos con ese fin. ¿Ya? Y bueno, en esta plaza también se encuentra una placa de conmemoración de los 100 años de la Compañía de Bomberos de Viña, y también algo anecdótico, este lugar, esta plaza se transformó como en el palco de las personas que querían ver a sus artistas que se hospedaban en el Hotel O'Higgins. Entonces acá también se transformaba en un gran evento esta plaza, donde las personas se querían sacar fotos, pedirle autógrafos, como que era como parte de las tradiciones de acá de Viña. Javi, ¿esta plaza era más grande o no? ¿O siempre fue así chiquitita? No lo sé, buena pregunta, Benjamín, no sé si era más grande. Tenemos que averiguar, Sí, porque como que seguramente con el centramiento de las calles se va... se va achicando, Mm. sí, seguramente que sí, así es. Y bueno, ahora estamos cruzando a lo que conocemos como Plaza de Viña, que en aquel entonces, a fines de 1800, esta era la Plaza Sucre, se le llamaba Plaza Sucre por Antonio José Francisco de Sucre, y que fue uno de los próceres de la independencia hispanoamericana. Y bueno, que en esos tiempos se pusieron los primeros jardines en 1879, que colindaba esto con el estero, y luego en 1930 se remodeló esta plaza con un estilo más clasicista, como poniendo baldosas, poniendo algunas esculturas que fueron traídas del Museo de Bellas Artes, como por ejemplo una quimera que fue hecha como de cal, arena y cemento, que todavía se encuentra acá,
y otras réplicas de esculturas como una de Nicanor Plaza. Y bueno, también algo que destaca esta plaza es una pérgola que tiene. Me voy a adelantar un poquito para ver la pérgola. Ahí. Es la pérgola que se encuentra acá con esas como columnas que tiene y el estanque que observamos acá que todavía se mantiene, que bueno, en esa pérgola, en esos tiempos, hasta los años 60 más o menos, había un orfeón que tocaba principalmente los domingos en esa pérgola, y al lado de esa pileta, cuando se construyó y se remodeló esta plaza, como trajeron cisnes para que la gente como se relajara mirando los cisnes, se recreara, pero curiosamente los cisnes se fueron. Este fue como el dato anecdótico de la plaza en ese entonces, cuando se llamaba Plaza Sucre. Datos que pasan. Y voy a retroceder porque si caminamos por la plaza nos encontramos con el Teatro Municipal, que este teatro se construyó en un terreno que donó en 1912 Blanca Vergara, hija de José Francisco Vergara y Mercedes Álvarez, y con el fin de que hubiese un espacio para la cultura en Viña del Mar. Así que se le pidieron a dos arquitectos que construyeron este teatro, que es Renato Chibón y Aquiles Landó, que se les pidieron que construyeran este palacio con este teatro con estilo historicista y que se caracteriza por tener estas columnas acá que son como jónicas y como con algunas cornisas que podemos ver acá arriba. Y bueno, que desde ese entonces tiene 1100 butacas que pueden recibir a esa cantidad de personas. Y que en 1930 se inauguró este teatro con una compañía lírica italiana que estuvo aquí presente y presidida por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Y bueno, es característico este teatro porque muchas personas que han compartido los recorridos nos han comentado que han vivido acá galas, óperas, ballet, algunas obras dramáticas y humor, películas, pero también licenciaturas. Entonces, eso ha sido muy especial porque ha sido como de un sentido de pertenencia para la comunidad viñamarina este teatro que en 2009 se declaró Monumento Nacional. Como que es muy bonito este teatro que, bueno, lamentablemente con el terremoto ahora no se puede visitar. Ahí vamos a ir avanzando. No sé si tienes consulta o comentar algo, Marianela. Em, ¿No? Estoy admirando, Súper. estoy admirando la... Que parte, lo curioso es que siempre hemos andado acá y quizás como que no nos hemos detenido como a observar cómo se fueron creando también. Y que, bueno, curiosamente esta plaza se llamaba Sucre y la próxima que vamos a ver actualmente se llama Sucre. Y eso fue que hubo un cambio de nombre posteriormente cuando se remodeló este lugar y esta pasó a ser la Plaza José Francisco Vergara y la que vamos a ver ahora se le llama Plaza Sucre. ¿Ya? Eso fue en 1882 que se hizo este cambio. Entonces, ahora vamos a salir de la Plaza José Francisco Vergara y vamos a entrar a la siguiente, que es la Plaza Sucre, ya que en el fondo esta plaza se planificó para tener un lugar para las celebraciones, para las festividades públicas que tuviera Viña del Mar. Con ese fin se pensó esta plaza que en aquel entonces José Francisco Vergara le quería poner Arturo Prat. Pero bueno, a comienzos del siglo XIX, del siglo XX se invierten los nombres y esta pasó a ser la Plaza Sucre y la gran plaza que vimos recién es la Plaza José Francisco Vergara. Y en 1930 esta también se remodeló y se ensanchó y ornamentó con estas palmeras que son traídas de Islas Canarias, estas que vemos ahí bordeando. Y que bueno, curiosamente hasta el día de hoy todavía se hacen eventos, celebraciones aquí, sobre todo más como de las candidaturas, cuando sale elegida una alcaldesa, se hacen las celebraciones aún acá. Como que todavía es un espacio que sigue de alguna forma como manteniendo ciertas tradiciones.
Y que, bueno, normalmente cuando yo transitaba acá no notaba eso, sino que notaba que era como el lugar como para tomar un taxi, un colectivo, como el lugar de espacio de eso. Y bueno, ahí al frente estábamos observando lo que es el Club de Viña, que eh, también se construyó más o menos en esa época. En 1908 se construyó el Club de Viña con un estilo griego y neoclásico, y fue construido por un arquitecto muy conocido acá, que es Ettore Petri, el mismo que construyó el Palacio Vergara, de Blanca Vergara. Y el objetivo de este club de Viña era generar como un espacio donde congregar a distintos gerentes de navieras, de bancarias, inversionistas, comerciantes que estuviesen aquí. Entonces ese era el principal objetivo del club de Viña, que bueno, muchas personas hemos tenido como la oportunidad de visitarlo cuando se podía, y ir a seminarios, charlas, eventos que se han hecho ahí. Y que antes era mucho más grande. Ahí vamos a ver unas imágenes del archivo. Ahí podemos ver el Club de Viña, y esta es una imagen como era antiguamente también esta zona, que también era toda la manzana en esa época, era todo un jardín, no tenía la reja, como que era bien especial. Y bueno, ahí podemos, ya cruzando desde el Club de Viña, nos vamos a ir a la estación de Viña del Mar, que curiosamente esta era la primera estación que tuvo Viña desde esa época, desde 1855, ahí como casi a la entrada de lo que era la Quinta Vergara. Y acá en esa época existían carros como de primera y segunda clase, y fue algo muy especial porque muchas personas, gracias a la llegada del ferrocarril, pudieron conocer Viña del Mar. Y venían como a pasear en ese tiempo, a recorrer las haciendas, a hacer picnic en los parques, a comprar volantines, a observar y recolectar flores silvestres. Eran como los panoramas que ocurrían gracias a la llegada del tren, que ahí podemos ver una imagen más del archivo de Viña del Mar, de cómo era. Esta imagen es de 1896. Y igual esto también generó un impulso de la llegada como de nuevos habitantes que trabajaban en la línea férrea, bueno, trabajaban en el tren, que curiosamente querían también como vivir alrededor de esto, como lo que es la calle Viana, pero la familia de Blanca Vergara no quiso vender estos terrenos, sino que se los arrendó a estos habitantes de esa época. ¿Ya? Pero esto fue como la primera parte del poblado de Álvarez y Viana, y que también hizo que el tren hizo que se fortaleciera la industria que tuviésemos acá, como por ejemplo la de refinería de azúcar que llegó en 1873, que fue también parte gracias al proceso de esta conectividad con el tren. Y que ahí podemos ver cómo es actualmente la estación del Metrotren. Es muy loco que siga como sosteniendo parte de sus tradiciones, como todavía estamos ahí. Y bueno, acá vamos a la próxima estación, que es la parroquia. Esta, antiguamente, las misas, las primeras misas de Viña del Mar, se hacían en la hacienda de Viña del Mar, eso fue en 1808, y luego Dolores Pérez dona unas tierras en 1882 para que se construya la primera parroquia que se encontraba acá, que estaba por Eusebio Celi. Y luego, en 1906, con el terremoto de esa época, se derrumbó, se vio afectada la parroquia de ese entonces, y ahí el párroco Eliseo Lisboa fue el que se hizo cargo de esto para que estaba en ese entonces, y se le solicitó una reconstrucción de esta parroquia a Emilio Yecker en 1912, que este como arquitecto de esa época también es conocido por otras obras que hizo, como por ejemplo la Estación Mapocho, el Museo de Bellas Artes y el Palacio de Tribunales. ¿Ya? Y bueno, esta parroquia es la que actualmente se construyó en 1912.
con un estilo neorromántico ahí, como podemos observar, y con algunos elementos neogóticos como esos techumbres que tiene la parroquia, y que dentro se encuentran unos vitrales bastante especiales, que son vitrales de algunos santos, pero que hacen referencia a algunos personajes que son parte de la época de Viña del Mar, ¿ya? Como San Francisco de Asís, por ejemplo, Francisco Álvarez, esa es como la idea. Y ahí estamos pasando, esto se le llama como la Plaza Parroquia, pero en realidad se le llama la Plaza Edgardo Grau, que fue un médico y alcalde de Viña del Mar, fue el director del Hospital Naval, y por eso se le da el nombre a esta plaza, y que esta plaza se creó con el fin de que sea un punto de tránsito en el siglo XIX, como para la estación de trenes, ¿ya? La idea que ese era el fin que iba a cumplir esta plaza, pero que también todavía la seguimos utilizando. O sea, hay gente que tiene que tomar un bus, por ejemplo, a La Ligua, a Calera. La parada de los buses es curiosamente en la frente a esta plaza, ahí donde estamos mirando ahora. Entonces, como que sigue manteniendo también esos imaginarios de esa época. Y bueno, que no sé si yo por lo menos a veces antes tomaba bus de Viña a Santiago, y si se venía en la noche pasaba por Aguasanta, yo no le decía que te dejara acá en la plaza, entonces como que sigue Sí, manteniendo eso. sí, pero no quedan muchos buses que bajen por Agua Santa. ¿Ya no? Ah, ya. De Santiago, no. Creo que es uno al día si es que. El de la noche, noche, sí, sí, Así claro, como ya el último, ese puede ser. claro. Y bueno, por último estamos viendo la plaza Doctor Una Luis. una Sí, preguntita. Pasaste, hay un edificio ahí al lado, yo me acuerdo cuando era chica, estaban los baños turcos en la esquina, frente a la Plaza Parroquia ahí, frente a la iglesia. ¿ese? Es ese, ¿qué es y qué era? Oh, yo Siempre me ha llamado la desconozco, atención porque es lo más monono que hay ¿cierto? ahí en el centro de Viña, al Sí. lado de esos dos, uno súper moderno y el otro que De estilo registro así civil como... creo que el otro. ¿Y qué es? ¿Es una casa particular, oficina? ¿Qué fue en su momento? ¿Era alguno que se quiso hacer la casa de cerca de los Vergara? No sé, ¿Y a qué ver si estilo es? el estilo tampoco lo sé, a ver si Benjamín nos logra averiguar ahí en Google, porque Voy a yo también buscar, desconozco pero esta casa. tengo la impresión que es como el mismo estilo del Club de El Viña, Club de como por ahí Viña, va. es Sí, como más como el Club de Viña, claro, como este, como estilo neoclásico. me da la impresión que debe haber sido una casa que nunca fue vendida, porque al final todos estos terrenos fueron vendidos y empezaron a demoler algunas construcciones, y ya después con el plan de protección patrimonial hay cosas que ya no se podían demoler, Ah, y claro. probablemente esta persistió ahí. Hay que poner casa al lado del Hotel Hispano. Es lo más monono, ¿ah? Es Siempre que bonita, paso por ¿cierto? ahí lo miro. Es Sí, a ver si divino. encontramos información. Sí. Es muy bonita. Estaba esperando qué me iban a decir ustedes de la otra. ¡Pucha! Lo siento. Porque lo veo Vamos a todos los averiguar. días. Vamos a indagar, sí, vamos a averiguar. Ya. Sí, porque no encuentro. ¿No? Bueno, también una pregunta para el programa Paso. Podríamos preguntarle Sí, ahí. la vamos a buscar. El monumento Padre Hurtado. El monumento Padre Hurtado, sí. Bueno, es que fue bautizado acá el Padre Hurtado. La parroquia, claro. Sí. Y bueno, acá estamos visitando la última plaza, que su nombre es el doctor Luis Segal, así se llama, que fue el fundador del Festival de la Canción. Por eso lleva el nombre esta plaza, que es como la entrada a la Quinta Vergara, al anfiteatro también. Y que toda la plaza está alrededor de esta pileta que está desde esa época, y con también un monolito que se hizo José Francisco Vergara en 1910. Que bueno, también este lugar es como la bienvenida a la Quinta Vergara, que también es como el lugar para esperar, no sé, como que hay adolescentes que vienen, se juntan acá para entrar, o como juntar láminas, por ahí La Paz nos contaba parte del equipo que venía a entretenerse acá. Y ahí al fondo, donde estamos dirigiendo, se ve el monolito que se hizo en 1910 a José Francisco Vergara. Pero es curioso porque a veces no sabemos la historia de quién creó este Festival Internacional de la Canción, y esta plaza lleva el nombre de este señor
que fue, ¿cómo se llama? De Isigal. Ahí está el monolito. Y ahí se nos acaba nuestro recorrido por las plazas de Viña, con la historia de José Francisco Vergara y esta forma de planificar la ciudad como una ciudad jardín. Interesante. Ojalá te haya gustado, Marianela, este recorrido. Y bonito, no tenía la menor idea que la primera plaza se llama Plaza La Torre tampoco. Y Eso siempre todo que la pasan por veía, alto. y lo otro que siempre dice estacionamiento Sucre para los vehículos, y no podía Sí, entender, siempre le preguntaba a alguien, ¿cuál es la Plaza Sucre? Ahora ¿cuál era? entiendo Ahora que ya la sabes Sucre es cuál la es. grande y ahora la chica pasó a ser la Sucre. Claro, la media Ya me confusión. quedó claro. Y Ahora ya sabes, si te preguntan, tú ya sabes. claro, ya sé cuál es la Sucre. Claro. Y es interesante, ¿no? Si Viña tiene muchos puntos que para descubrir que no lo sabemos, porque, bueno, no se daba antes esta importancia del patrimonio como lo están haciendo ustedes, que sirve para el turista y sirve también, o sea, el turista extranjero, sirve para el turismo nacional y sirve para la gente que habita acá, que uno, como dices tú, crecieron mirando ciertas cosas que los damos por hecho, pero no sabíamos la historia, o sea, es decir, siempre las micro, me bajo en Plaza Parroquia, y listo. Pero entiende, o sea, estacionate en el estacionamiento Sucre ahora, qué sé yo, sabíamos que el festival fue creado por el doctor Luis Sigal, pero no tenía la menor idea que esa pileta era en homenaje a él tampoco. No, ahora cuando pasé por ahí no voy a ir disfrutando y recordándome todo lo que ustedes me explican, porque me entretiene mucho descubrir, mirar con otros ojos, con ojos de historia. Me alegro, Marianela, mucho. Muchas gracias. Ha sido un placer haber compartido con ustedes todo estos diferentes informaciones y recorridos que hicieron semana a semana. Qué bueno. Y qué rico, ojalá que yo ya sé que terminaron con esto, ¿no? Nos quedan hasta noviembre, pero no sé si tú ya recorriste los 5. Yo me perdí uno. Ah, ya. Sí, me perdí uno, pero si me llega el link, igual ahí voy Súper. a ¿cómo se llama? A ver si es el que no he visto. Genial. Porque cuando fui ahí al museo el Palacio Rioja, hay información y hay unos trípticos, qué sé yo, que explican que ustedes deben pertenecer a eso también, obvio. Pero como ustedes lo exponen, es mucho más entretenido que uno leerlo, ¿me entiendes? Porque ustedes te empapan de esto y después uno va a descubrirlo con sus propios ojos. Es muy diferente a leerlo. Pues yo también me puedo meter en Google y leo, pero no es lo mismo que ustedes me lo van mostrando y me van señalando, esto es otro. Entonces, nosotros las personas mayores también nos interesamos. A mí me tocó andar en tren cuando era la estación antigua. Qué porque yo iba buena. a Limache, yo vivía en Limache, entonces venía a estudiar acá, entonces me tocaba esa estación, yo tomaba el tren en la estación antigua de Viña. Qué De hecho, bueno. ahora nunca he andado en el Merval, porque ya soy grande, tengo auto, pero antes tomaba el tren ahí. Me casé en el Hotel O'Higgins, me casé en la parroquia de Viña, pero nunca me fijé en los vitrales de la parroquia de Viña. Entonces voy a ir otra vez a la parroquia de Viña, que tú me dices, está el santo San Francisco de Asís, con el señor Vergara. Me voy a fijar ahora, porque a lo mejor antes lo vi, pero no lo entendía lo que significaba. Entonces, se lo agradezco, les doy un besito a los dos y se pasaron. Gracias, Marianela. Oye, nos tenemos Muchas que sacar gracias. una foto. Pero voy a salir yo sola, nada que ver. No, vamos a ir los 3. Ahí va. 1, 2 y 3.
Listo. Fue un recorrido personalizado. Y lo pensé al comienzo. Quizás que lo habrán pensado las otras personas. Se fueron a la playa. Ay, sí, claro. Hoy un gusto, Marianela, que tengas un bonito fin de semana. Para que ustedes también. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.